Batalla de Boquerón. La batalla de Boquerón se inició el 9 de septiembre de 1932, cuando el ejército paraguayo rodeó y asedió la guarnición boliviana del fuerte Boquerón, que tuvo que refugiarse en el interior de sus muros. Ustedes han debido apreciar que Bolivia tenía mayor cantidad de soldados desplegados en esta guerra, Paraguay menos. Al iniciarse esta guerra, Bolivia invadió diferentes regiones ya del territorio de Paraguay. Hay muchos fortines, como el fortín Boquerón, que a un principio había pertenecido a Paraguay. Se apoderó de este fuerte Boquerón, pero después, con el inicio de la guerra, el 9 de septiembre de 1932, recuperando territorios, el ejército paraguayo rodeó y asedió la guarnición boliviana del fuerte Boquerón. Los soldados bolivianos solamente tuvieron que refugiarse al interior de los muros. Aguantaron muchos días, semanas, el asedio del ejército paraguayo, pero ante la falta de agua, alimentos, municiones para enfrentarse en armas ante el ejército paraguayo, terminaron rindiéndose los soldados bolivianos ante el ejército paraguayo. Asedio del fortín Nanagua. El 20 de enero de 1933, un total de 6.000 soldados de las tropas bolivianas, apoyados por 10 aviones, desencadenaron su ofensiva contra el fortín Nanagua, cuyos muros y trincheras adyacentes estaban defendidas por 2.500 paraguayos. La guerra del Chaco, se caracterizó por el enfrentamiento, obviamente, entre el ejército boliviano y el ejército paraguayo, sobre todo tratando de apoderarse de fortines que estaban algunos en manos de bolivianos, del ejército boliviano, y otros en manos del ejército paraguayo. En este caso, el fortín Nanagua estaba en manos del ejército paraguayo, y el ejército boliviano con 6.000 soldados apoyados por 10 aviones en el año 1933 trataron de apoderarse del fortín Nanagua, que estaba en manos de paraguayos defendidos por 2.500 soldados. El ejército boliviano no llegó a su objetivo, siendo derrotado por el ejército paraguayo. Tregua temporal. La Comisión de Neutrales, compuesta por varias naciones de la región, entre estas Argentina, Chile y Brasil, las cuales consiguieron una tregua de 20 días que fue ratificada por Bolivia y Paraguay desde el 19 de diciembre de 1933 hasta el 6 de enero de 1934. Era preocupante el enfrentamiento bélico entre Bolivia y Paraguay. Entonces, países de América como Argentina, Chile y Brasil vieron por conveniente buscar una tregua, un cierto tiempo, que ya no se enfrentasen entre ambos ejércitos, bolivianos y paraguayos. Es así que consiguen esta tregua en este lapso de 20 días, pero esta tregua lo rompe Paraguay. ¿Por qué? ¿Por qué razón Paraguay rompe esta tregua? Este enfrentamiento bélico entre ambos países, porque Paraguay iba venciendo en esta guerra. A un principio Bolivia se apoderó de diferentes fortines, se adentró al territorio paraguayo, pero Paraguay, iniciada la guerra, fue rescatando territorio, rescatando fortines, e inclusive ya se estaba adentrando a territorio boliviano. Entonces vieron el presidente y los militares que estaban al mando del ejército paraguayo continuar con la guerra, porque estaban venciendo ellos la guerra.
destitución del presidente Daniel Salamanca. Muchos militares pensaron que una vez derrocado al presidente Daniel Salamanca, las operaciones mejorarían en la Guerra del Chaco con el nombramiento de Tejada Sorzano. En 1932, al inicio de la Guerra del Chaco, gobernaba en ese entonces el presidente Daniel Salamanca en nuestro país, Bolivia. Como nuestro país iba perdiendo en esta guerra, vieron por conveniente cambiar de presidente. Nombraron a Tejada Sorzano como nuevo presidente de nuestro país, creyendo que con el nuevo mandatario iba a mejorar la situación de nuestro país en esta guerra. Avance hacia Villamontes. El último objetivo del dispositivo enemigo fue asaltado el 13 de febrero de 1935 por 15.000 soldados del ejército paraguayo frente a los 21.000 del ejército boliviano que se ocultaban en sus muros y trincheras. Les permitieron a los bolivianos rechazar todos los ataques paraguayos. Se cambió de presidente en nuestro país. Tejada Sorzano, el nuevo presidente de nuestro país, no mejoró la situación. Bolivia iba perdiendo la guerra, el ejército paraguayo se iba apoderando de diferentes regiones, ya en este caso de Bolivia, estaba avanzando hacia Villamontes, territorio boliviano. 1935, 15.000 soldados del ejército paraguayo se enfrentan al ejército boliviano. Lo único que hacían los bolivianos era defenderse en muros y trincheras del ejército paraguayo. Final de la guerra. A mediados de 1935, casi la totalidad del Chaco estaba en manos del ejército paraguayo. Para evitar la invasión de la nación por dicha razón, y al encontrarse el país luchando exclusivamente por su propia supervivencia, el presidente Tejada Sorzano autoriza a sus diplomáticos buscar una salida negociada al conflicto. 1935 ya el ejército paraguayo se había apoderado de casi toda la totalidad del Chaco, que pertenecía a Bolivia, y aún el ejército paraguayo avanzaba hasta con la intencionalidad de apoderarse de toda la nación boliviana, de todo el territorio boliviano. Para evitar esta invasión, el presidente de ese entonces, el boliviano Tejada Sorzano, autoriza a sus diplomáticos buscar una salida negociada a este conflicto, es decir, una salida diplomática a este conflicto. Es así que se rinde el ejército boliviano, perdiendo esta guerra del Chaco ante el ejército paraguayo. Consecuencias: Bolivia sufrió un total de 85.000 bajas, entre 60.000 muertos y 25.000 prisioneros, además de un coste monetario de 228 millones de dólares. Entonces Bolivia, de los 250.000 soldados desplegados en esta guerra, sufrió un total de 85.000 bajas, 60.000 muertos y 25.000 prisioneros. Además, gastaron un total de 228 millones de dólares en esta guerra. Paraguay, recordemos, ellos sufrieron un total de 32.500 bajas, 30.000 muertos y 2.500 prisioneros, además de un coste monetario de 128 millones de dólares. Entonces, ese fue el costo de esta guerra, donde